Hola amiguitos, en este cuento voy a narrar las historias de Mamá Gata. Se llaman Bedtime Stories y son de Madre Gato, cuentos de Annie Marie. Sí, es un cohete de papel, delgado, largo y aerodinámico, que roza las puntas de las orejas de Mamá Gata cuando entra al dormitorio donde juegan sus gatitos. Por supuesto, el cohete no estaba destinado a ser golpeado, pero Mamá Gata abrió la puerta justo en ese momento exacto en el que fue lanzado al aire. Afortunadamente, se agachó justo a tiempo. Estos gatitos han puesto su habitación completamente patas arriba. Sus dos hijos pequeños han construido toda una flota de misiles que lanzan uno a uno. ¡Zum! ¡Zum! Lanzan los cohetes de papel en todas direcciones. Un gatito se sube a los hombros de su hermano para lanzarle los misiles más altos. Dos de sus hermanas hacen todo tipo de trucos y juegan al bádminton encima de sus camas. La niña, enojada por haber sido excluida, está teniendo justo ahora mismo una rabieta. Luego, uno tras otro, los 5 gatitos cantan directo al blanco. «Mira mi cohete volar», dicen los niños pequeños. «Primero tú lo golpeas y luego yo lo golpeo». «El bádminton es nuestro juego favorito», añaden las niñas. 1 y 2 son 3. «¿Quién jugará conmigo?», pregunta el bebé todavía sollozando. «Bueno, esto es una pena», dice su madre. «He llegado en un mal momento. Quería contarte una historia, tal vez incluso 2, pero con este lío y con tus correteos veo que es imposible». Los gatitos no se enteran de nada. Realmente quieren escuchar una historia. Entonces, lo creas o no, antes de que puedas decir abracadabra, la habitación está limpia y nuestros 5 gatitos se han vuelto tan buenos como el oro. Un viaje en transatlántico. Érase una vez una familia de gatos excéntricos, los Hurly-Burlys. No la familia de gatos común y corriente, que se queda en casa y es tranquila, claro. Al padre, que se llamaba Basil, le encantaba viajar. La madre, llamada Periwinkle, compartió su pasión por los viajes y siguió a su marido con mucho entusiasmo y con mucho equipaje también. Sus hijas, Hawthorne y Will Rose, pensaban que esta vida vertiginosa era muy entretenida. Corriendo de aquí para allá, inquietos, ingeniosos y vivaces, como luciérnagas, a veces demasiado vivaces. De repente se ponían de mal humor, mimados y consentidos, e incluso un poco rencorosos, como 2 bonitas flores con espinas. Esta mañana en casa de los Hurly-Burlys no es una mañana cualquiera. Toda la familia viaja a Europa en un transatlántico. Imagina eso. ¡Qué gran día! Por supuesto, nuestros amigos los gatos están acostumbrados a viajar, pero cada vez es una nueva aventura. Hay gritos y gritos interminables y una confusión total. ¡Qué caos! Por enésima vez, el señor Hurly-Burly cuenta las maletas, es decir, las maletas y los bolsos, porque afortunadamente los baúles fueron enviados el día anterior. Cruzarán el océano en la bodega del barco. Aún así, quedan varios paquetes y cada vez que el señor Hurly-Burly los cuenta, en su prisa, da un número diferente. «Es brujería», gime, mientras la señora Hurly-Burly le pregunta, también por enésima vez: «Basil, ¿tienes las entradas?». «Por supuesto que sí.
querida Periwinkle. Por supuesto que tengo las entradas. Los Hurly Burlys tienen que subir y bajar las escaleras varias veces para bajar toda la carga. ¡Viva! Por fin lo han conseguido. Todo está contabilizado y la familia y el equipaje están alineados en la puerta principal. De repente, Hawthorne suelta un grito desgarrador. ¡Mi muñeca! ¡No puedo dejarla aquí sola! El señor Hurly Burly tiene la amabilidad de volver arriba, reabrir candados, cerrojos, cadenas y poner todo patas arriba para encontrar a la muñequita de trapo. Los Hurly Burlys necesitan 2 taxis. Esto no debería sorprenderles. Para transportarlos a ellos y a todas sus cosas, viajan en 2 veloces coches amarillos que se suceden y recorren la congestionada ciudad de Nueva York. Por última vez, la señora Hurly Burly le pregunta a su marido: «Basil, ¿tienes las entradas?» Y por última vez, el señor Hurly Burly le dice a su esposa: «Por supuesto, querida Periwinkle. Por supuesto que tengo los boletos». Después de innumerables semáforos en rojo, nuestros viajeros finalmente llegan al muelle. Reciben un saludo amistoso de un tejón con un uniforme elegante y «Buenos días, señora». «Buenos días, señor». «Y ustedes también, señoritas. Buenos días. ¿Puedo ver sus boletos?» «¡Oh, no!» «¿Puede ser?» «Sí, es verdad». El señor Hurly Burly de repente se da cuenta de que no los tiene. ¿No? Definitivamente no. No tiene los boletos. Los Hurly Burlys entran en pánico. ¿Qué van a hacer ahora? Solo hay una solución: volver a casa. El señor Hurly Burly irá solo y su familia lo esperará en el muelle. Las 2 niñas están tan alteradas que empiezan a llorar. «¡Vamos a perder el barco!», dice Will Rose. «Nos quedaremos atrás». Los gatitos están muy angustiados. Continúan frotándose los ojos, sollozando y tosiendo. ¡Ay, qué escena! De hecho, es triste estar de pie de la pasarela y no poder subir a bordo de este hermoso barco. Y es molesto ver otros pasajeros que tranquilamente entran con sus billetes. Y luego, sonriendo, suben por la escalera mágica. La señora Hurly Burly no se da cuenta de nada porque tiene los ojos pegados al reloj. No puede dejar de mirar las 2 manillas que giran y giran. Demasiado rápido para ella. ¿Qué puede estar haciendo Basil? Esta espera es irritante. Es desesperante. La está volviendo loca. Después de 20 minutos, Will Rose se cansa de llorar y comienza a hacer trucos de equilibrio en el borde del muelle, cuando de repente suena el silbido del barco. En el mismo momento aparece el señor Hurly Burly, quedándose sin aliento, pero agitando los preciados billetes. Y justo a tiempo, los Hurly Burlys solo tienen unos segundos para subir al barco. ¡Vamos! Por fin están a bordo. El señor Hurly Burly recupera el aliento. La señora Hurly Burly se calma abajo y las 2 niñas sonríen nuevamente. El comienzo de la tarde promete. Deberán encontrar su camarote, guardar las maletas y, por orden del capitán, practicar cuidadosamente el simulacro del salvamento. Pero entonces, por fin, llega el momento de jugar. Will Rose y Hawthorne pasean felices por el puente que parece lanzar y bailar solo para ellos. Cada hora que pasa, la diversión aumenta. Y es una sorpresa tras otra para los 2 gatitos. Se sirve una rica cena con mucho mimo, en un comedor donde las luces del techo brillan como estrellas. Entonces, llega la hora de acostarse. ¡Qué cambio tan agradable es volver a una cabaña tranquila y acogedora después de todos los contratiempos y la emoción del día! ¡Qué esa sensación tan maravillosa tumbarse en una litera con sábanas tan limpias y suaves, dejarse dormir mecido por las olas del mar y el canto del océano!
Mientras cae la noche, qué maravilla soñar con este fabuloso viaje hacia el viejo mundo. Una noche tormentosa. Había una vez un gatito al que le encantaba clavar clavos. Sí, clavos, pequeños, afilados y puntiagudos. Por decenas, por docenas, por cientos, todo tipo de clavos. A todas partes que iba, llevaba su amada caja de herramientas. Con un fuerte golpe de su martillo, clavó aquí y allá uno de sus preciosos clavos. A este gatito, cuyo nombre era Handy Andy, le gustaba hacer cualquier tipo de trabajo extraño. Serrar, lijar, pulir, lo que sea. Podía reparar cualquier cosa. Esta tarde, Handy Andy se reunirá con su amigo Harry, la liebre, para ayudarlo a terminar de construir su cabaña. Desde hace más de un mes, los dos construyen esta casita. Fíjate en los cimientos de piedra sólidamente cementados, las paredes hechas de tablas de madera, perfectamente clavadas entre sí, y este tejado inclinado que parece un sombrero puntiagudo. La cabina todavía necesita una puerta bien ajustada, que se abre y se cierre fácilmente, una puerta resistente que lo haga mantener alejado del mal tiempo y de la oscuridad. Handy Andy está haciendo exactamente lo que le encanta hacer. Tap, tap, tap. Coloca las barras adicionales para fortalecer el marco, a ritmo de martillo. Un clavo, dos clavos, tres clavos, cuatro. Para hacerlo fuerte, agregaré algo más. Tap, tap, tap. 5, 6 clavos, 7, 8. Esta cabaña realmente se ve genial. Mientras tanto, la liebre Harry pinta las contraventanas y las repasa varias veces con su pincel. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito color! Pintando y pintando. Siguen trabajando. Es muy divertido. Pongo un toque aquí y allí. Pero ten cuidado de no salpicar. Tan pronto como la puerta esté terminada, los dos amigos la levantan y la llevan a donde pertenece y tratan de colgarla de sus bisagras. ¡Qué pesado! Deben intentarlo una y otra vez. Trabajan duro, sudan y suspiran. A veces el trabajo manual requiere trabajo duro y perseverancia. Entonces, intentémoslos de nuevo. ¡Viva el trabajo! Finalmente lo hacen. La puerta está en su lugar y funciona. Ahora solo queda colocar las contraventanas, las que estén secas, por supuesto. Al día siguiente, la cabaña está prácticamente terminada. Sus madres, las señoras Orejas Altas y la señora Gato Azúcar, han anunciado su llegada. Ambos sienten mucha curiosidad por visitar esta construcción. Llevan más de un mes oyendo hablar de ello. Por supuesto, la señora Orejas y Altas y la señora Gato Azúcar han visto cómo toma forma base desde muy lejos, con las paredes subiendo cada día a día y la estructura de la cabaña ha ido creciendo poco a poco, pero esta es la primera vez que están en el sitio de construcción exacta para inspeccionar el trabajo. Están asombradas y exclaman: ¡Oh! ¡Ay! ¡Esto es un deleite! ¡Qué logro!, exclama la señora Sugar Puss. Es una casa de verdad, dice extasiada la señora Orejas Altas. Podríamos vivir aquí si quisiéramos. Es muy acogedora. Es hogareña, es especial, es de madera. Me encanta esta casita. Con infinito entusiasmo, las dos visitantes descubren los encantadores detalles, los ingeniosos acabados, todos los pequeños inventos prácticos que alegran la cabina. Es acogedora y cómoda. Están tan orgullosas de sus hijos. Son como verdaderos constructores, se dicen. La señora Sugar Puss y la señora Tall Heart felicitan a Handy Andy y a Harry the Hare una y otra vez por su trabajo tan bien hecho y luego le dan sus regalos. Cada uno ha traído una sorpresa. La señora Orejas Altas les regala una pequeña mesa de bambú, ideal para amueblar el primer piso. Es justo lo que necesitaban para servir bocadillos o jugar a las cartas. La señora Sugar Puss
Ha elegido 2 mantas de lana que resultarán acogedoras camas de madera. Harry y Andy están muy felices. Bueno, ¿no lo estarías tú también? Sus madres vuelven a besarlos, a felicitarlos y a decir: ¡ay, mis niños! ¡Qué buenos y trabajadores son! Poco después llega otro visitante. Se llama Sweet, un ratón de campo. Y la liebre y el gatito lo reciben con gritos de alegría, sobre todo porque esta muy simpática vecina no ha venido sola, sino acompañada de una gran cesta de mimbre, repleta de delicias, 3 enormes porciones de tarta de chocolate, albaricoques glaseados y una docena de galletas de almendra, una jarra de limonada, ¡un banquete! Pero de repente se desata un terrible huracán. Un viento fortísimo agita la cabaña. Andy y Harry están tan absortos en mostrarle a su amigo su casa que no notaron que el cielo se oscurecía gradualmente y luego rápidamente se llenaba de nubes amenazadoras. El primer rayo los ciega y el fuerte trueno que sigue los hace saltar a todos. Inmediatamente comienza a soplar un viento muy furioso que sacude todo a su paso. Nuestros 3 amigos luchan por cerrar las contraventanas mientras luchan contra las ráfagas de viento. Tiran y tiran y finalmente logran asegurar los paneles de madera. Rápidamente abrochan los ganchos y ¡pum! Todo cerrado. Aquí están atrincherados en su cabaña. Justo a tiempo, porque la tormenta recia y la lluvia ahora azota su casita. Tal vez deberíamos comer algo, sugiere Sweet el ratón. Primero déjame encender una linterna, dice Andy. ¿Crees que nuestra casa aguantará todo este huracán?, pregunta la liebre Harry, un poco preocupado. Y el gatito rápidamente responde: ninguna tormenta podrá arrasar con esta casa. Saca los clavos que clavé. Vamos a comer. De momento, la rica repostería les hace olvidar los relámpagos, hasta los truenos, pero los ruidos retumbantes se acechan cada vez más. Es imposible salir de la cabaña, absolutamente imposible. Entonces los 3 amigos deciden pasar una noche en la cabaña. El ratón de campo dormirá abajo en el banco y usará un cojín para descansar. ¿Estás seguro de que no te importa quedarte aquí solo?, preguntan sus amiguitos. No, en absoluto, responde el ratón de campo. De todos modos, no estarás muy lejos. Buenas noches, Andy. Buenas noches, Harry. Sweet se tumba cómodamente sobre la almohada, cierra los ojos y piensa con satisfacción en su situación actual. Acaba de comer un delicioso refrigerio y está viviendo una aventura completamente inesperada con sus 2 mejores amigos, y esta cabaña es como un refugio para ellos. Es mágica. Incluso el aullido del viento se convierte en una canción de cuna para sus oídos. El ratón de campo se queda dormido, sonriendo. Arriba en el ático, la liebre y el gatito prueban felices sus camas y mantas. Como están debajo de las vigas, escuchan la lluvia caer, justo encima de sus cabezas y las piedras de granizo que golpean las tablas. La tormenta recia sin parar. Hice bien en clavar muchos clavos. Andy se felicita a sí mismo. Doble ración, triple ración. Gracias a eso, estoy seguro de que el techo no volará. A pesar del aullido del viento, los 2 amigos se quedan profundamente dormidos. Pero ahora, en el dormitorio de los 5 y 5 hermanas gatas, ¿qué estará pasando por ahí? ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! Todos los gatitos están en la cama y parecen estar durmiendo. Se han acurrucado bajo las sábanas como si ellos también quisieran refugiarse del terrible huracán. ¿Escucharon el final de la historia? Me sorprendería, se dice mamá gata, a juzgar
Por sus caritas apacibles y su respiración calmada y tranquila, sospecha que todos se han ido al país de los sueños y de ninguna manera perturbaría su misterioso viaje hacia lo más profundo de la noche. Mamá Gata los observa tiernamente unos instantes y luego muy suavemente sale de la habitación con sus patas de terciopelo.